Y a propósito de esta adolescente que tomó coraje para denunciar haber caído en las manos de un proxeneta, comentó que llegó hasta la capital del país contactada por este hombre a través de las redes sociales. Ella estaba buscando empleo. Este hombre, ciudadano extranjero de nacionalidad peruana, le había ofrecido un puesto de trabajo. Ella llegó con las expectativas de convertirse en recepcionista. Terminó encontrándose con una situación verdaderamente desgarradora. Estaba albergada en un prostíbulo. Los vecinos hasta ahora no salen del estado de shock al enterarse todo lo que allí estaba sucediendo en esa casa. Jazmín con los detalles, adelante. Sí, gracias. Y aquí podemos observar la casa donde desde la tarde de ayer se estuvo realizando este procedimiento. Una casa en apariencia normal desde afuera, pero si nos fijamos un poco más adentro, podemos ver que es bastante cerrada, incluso reforzada con rejas, tanto en las ventanas como en la puerta. Fíjense, tiene doble reja. Por supuesto, nada se puede divisar desde afuera en relación a lo que ocurre dentro de ella. Y es aquí donde fue detenido este ciudadano peruano junto a otras dos mujeres, una que se encontraba allí, quien habría sido la que recibió a esta menor de edad, y otra que posteriormente se presentó aludiendo que fue ella la que habría alquilado esta vivienda. Esto es parte de lo que nos comentaba al respecto el jefe de la comisaría 16 metropolitana, donde se encuentra el detenido. Esta víctima había publicado por Facebook, según las manifestaciones de su hermana, que publicó por Facebook, repito, para buscando trabajo, era, y ya que no recibía llamada, ella se decidió y se dirigió hasta Ciudad del Este a trabajar en la casa de familiares. Y en ese interín ella recibió una llamada de parte de un sujeto de sexo masculino identificado como Antonio. Y ayer se citaron para encontrar en la terminal de ómnibus. Luego ella llegó ahí a las 14:45 horas aproximadamente y fue recibida por una chica y el tal Antonio, ¿verdad? Primeramente ella fue contratada para recepcionista, que iba en un hotel y que iba a ganar 1.000.000 de guaraníes semanales. Pero grande fue la sorpresa, ¿verdad? Que después le manifestó, ya en el interior del cuarto, ¿verdad? Le dijo que era para otra cosa. Y ahí se asustó ella y se entregó totalmente. Luego de 3 horas, ella aproximadamente, ella le manifestó que tiene un pariente que falleció y que quería asistir en el velatorio. Y una vez, ¿verdad? En la vía pública ella le llamó a su hermana que vive en Luque. Entonces en su trayecto su hermana llamó al sistema 911, tuvimos el conocimiento, de inmediato acudimos al lugar y ya rodeamos el lugar. Gracias a eso está detenido el sujeto a disposición fiscal. Y como les decía, también fueron detenidas Ninfa María López, de 20 años, quien habría sido la mujer que recibió a esta menor en esta vivienda, y también posteriormente se presentó Santa Mónica Concepción Villordo, de 21 años, también quedó detenida porque es quien presuntamente habría alquilado esta vivienda para este ciudadano peruano. Ahora bien, también conversamos con los vecinos, quienes están con mucho temor, y ellos explicaron lo que sucedió anoche. Más o menos a las 6 de la tarde se inicia el operativo y ellos afirman que luego de las 10 recién llegó un asistente fiscal que ellos sospechan que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Ellos reclamaban, incluso llegaron a patear las puertas, a romperla, porque querían que se ejecute ya la detención de este sujeto, y sin embargo los policías no actuaban por no contar con una orden fiscal.
Esto es parte de lo que comentaban los vecinos. Y tardaron muchísimo, llegaron como 5 o 6 patrulleras, no podían entrar en la casa. Nos indignamos más porque sabíamos que la chica estaba en la furgoneta, ella pudo escaparse, ella estaba en la furgoneta, ella se sentía muy mal, ya la gente ya se acercaba a ofrecerle agua, a ofrecerle ayuda si necesitaba algo. O sea que era más importante la casa que la chica, que estaba totalmente ya jugada por el tipo y por el perro. No le hacían caso, no le llevaban a ningún hospital médico y tampoco le asistieron rápido, hasta el punto que la chica llegó a desvanecerse en el asfaltado. Ahí recién los vecinos ya reaccionaron por el policía, retrocedió la patrullera y ahí recién le alzaron a la chica del asfaltado, ya casi convulsionando, le llevaron al hospital. Y una de las agentes fiscales que actuó anoche es Rosa Noguera, de la Fiscalía Barrial número 1, quien nos explicó el por qué se demoró el ingreso a la vivienda. Ella decía que si es que se realizaba el procedimiento sin una orden judicial, se podría haber anulado todo el proceso. Esto es lo que explicaba. Sí, por la sencilla razón de que tenemos que tomar el procedimiento se tiene que hacer como corresponde, ¿verdad? De lo contrario se puede anular todo el procedimiento. Nosotros podemos ingresar a la vivienda sin orden judicial. También en ese momento yo estaba con la víctima en el hospital, ¿verdad? Y se hizo todo lo que se pudo, nada se perdió, ninguna evidencia se perdió, al contrario, se llevó todo, y todo esto está ahora a cargo de la unidad especializada que es la de trata. Y sobre la víctima, sí, ya hubo confirmación de que ella recibió asistencia médica y también se estaría entonces brindando asistencia psicológica. Y por supuesto, ya la investigación proseguirá para conocer si es que otras mujeres se encontraban también en similar situación.